Bueno, pues vamos preparándonos con la Biblia. Debéis de tener la Biblia cercana a vosotros, porque vamos a tratar un tema que alguno de vosotros o alguna de vosotras lo habéis escuchado, pero la mayoría no. Y como quiero reiniciarme en una temática, podríamos decir nueva, en el sentido de intentar ver qué es lo que estamos necesitando en la actualidad, lo que yo necesito personalmente, para poder afrontar la vida diaria. Porque claro, hemos pasado toda una serie de situaciones un poquitín extrañas, un poco raras. Y entonces voy a iniciarme con una temática que intente responder a las problemáticas de la vida diaria. Vamos a empezar con una oración. Me quito la gorra para orar. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Ayúdanos en la comprensión de tu palabra. Guíanos. Necesito tu espíritu, tu poder, tu sabiduría. Gracias por todo ello. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amigos, pues vamos a ir hacia el capítulo 7, buscar el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7. Es necesario que prestemos atención. Este es un tema primordial. Y digo primordial porque cuando omitimos este tema, por muchos estudios bíblicos que demos después, o por muchos temas bíblicos que se den, van a quedar todos ellos un tanto incomprendidos si realmente no se tiene en cuenta este capítulo que vamos a estudiar, el capítulo 7, y espero que nos podamos introducir también en la parte correspondiente que complementa este capítulo 7 que está en el capítulo 8. Capítulo 7, y vamos a empezar por el versículo 7. Los versículos 1 al 6 los omitimos porque no añaden nada que pudiera ayudarnos a comprender la temática, porque en realidad este versículo 7 de alguna forma arrastra y resume ideas que se han expresado en esos 6 primeros versículos. Entonces, a partir del versículo 7, es bueno que siguierais con vuestra Biblia la lectura. Es bueno. ¿Qué diremos? Versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Evidentemente me gustan leer varios versículos al principio seguidos para demostrar a las personas que me están escuchando que la temática no es fácil, porque estos versículos no se entienden bien en un primer momento. Entonces vamos a intentar ahora volver otra vez a ese versículo 7 e intentar ver cómo podemos comprender estos puntos que se han mencionado aquí. En principio, para poder entender esto, en principio, yo tengo que ver de qué manera he venido a este mundo. Y la verdad es que me he encontrado con un mundo de sufrimiento. Y yo, de alguna manera, he contribuido a ese sufrimiento y también los demás han contribuido al sufrimiento mío. Y esta es la realidad que yo he constatado. Y esta es la realidad que constata todas las personas que vienen a este mundo. Y entonces, ante esta situación de sufrimiento, sin saber por qué, yo, lógicamente, me hago ciertas preguntas. Además, sucede una cosa, que cuando en algún momento determinado yo cometo un error, que no lo puedo clasificar como error porque no sé todavía lo que es bueno y lo que es malo, sino simplemente que vengo
con una tendencia y cometo errores, llamémosle pecado, llamémosle como queramos, pero lo cierto es que cometo errores que hacen daño a otras personas y que también me hacen daño a mí. Es decir, esto toda la persona que viene a este mundo lo constata. Y entonces, aquí Pablo, en este versículo 7, plantea un interrogante. ¿La ley es pecado? Porque anteriormente, en los 6 versículos anteriores, lógicamente ha hecho un planteamiento de la ley que parecería que las personas que le están escuchando estuvieran comprendiendo que la ley es pecado. Y entonces Pablo aquí en el versículo 7 quiere despejar esa incógnita. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces ahora me doy cuenta que yo llego a conocer el pecado gracias a la ley. Pero claro, el sufrimiento sigue. El daño continúa. Los problemas existen. Y entonces ahora he llegado a conocer la ley, me señala lo que está mal, es decir, esas preguntas que yo me he hecho en más de una ocasión antes de conocer a Dios o antes de conocer la realidad de la revelación que la palabra de Dios me indica, esas preguntas que yo me hacía, ¿por qué? Resulta que estaban a punto de responderse. Porque se me está diciendo que la ley nos da el conocimiento del pecado. Pero el problema ahora que ya tengo eso resuelto, ahora ya sé qué es lo que realmente hace que yo haga el mal. O mejor dicho, ahora ya me explico por qué el mundo está sufriendo. O por qué yo estoy sufriendo. O por qué yo hago daño o me hacen daño. El pecado. Pero resulta que ahora vamos a comprobar, por la explicación que nos da Pablo, que esto del pecado no es fácil de resolverlo. Y entonces lo primero que se me dice es que la ley me da el conocimiento del pecado. Observen muy bien el detalle. La ley me da el conocimiento del pecado, pero la ley no me quita el pecado. Es decir, que ahora me encuentro con un doble problema. Ahora sé que la causa de todos los males es el pecado. Pero ahora me doy cuenta que ese pecado no me lo resuelve la ley. Y me lo señala como tal. Y ahora me encuentro con otro problema. Y es un problema de conciencia culpable. Porque ahora que se me da la solución al pecado desde el punto de vista que me lo señala la ley, ahora resulta que cuando me pongo a cumplir la ley, me doy cuenta que no puedo. Que no cumplo la ley. Que es lo que realmente haría que no se me señalara el pecado, porque al cumplir la ley no cometería pecado. Pero me doy cuenta ahora que las cosas siguen igual. La ley es pecado, versículo 7, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y entonces de qué me ha servido la ley? Porque si ahora no puedo cumplir la ley, y sin la ley el pecado estaría muerto, ¿de qué me ha servido? En realidad me ha servido de algo. Por lo menos para culpabilizarme. Por lo menos me ha servido la ley para decirme que la causa de mis males es el pecado. Y si bien ahora no me lo puedo quitar el pecado, ahora ya sé que si pudiera evitar el pecado, podría evitar los males que trae ese pecado como consecuencia. El problema al principio era que no sabía por qué se estaban produciendo esos daños en mí, en mi persona,
no sabía por qué hacía sufrir a las otras personas con mi conducta, con mi comportamiento, y además no sabía cuál era la causa. Entonces ahora, con el conocimiento de la ley, se me explica y se me dice, no, es el pecado. Y entonces yo me pongo contento, lógicamente. Pues entonces lo que tengo que hacer ahora es cumplir la ley. Y si cumplo la ley, no se producirá el pecado. Pero el asunto es que cuando me pongo a cumplir la ley, como ya he dicho, no la cumplo, no la puedo cumplir. Y entonces tengo el problema de conciencia que no soy capaz de cumplir con la ley, y la situación de pecado que se había creado, porque cuando decía anteriormente, y no he acabado la idea, entonces, cuando cometo un error, ese error lo volveré a repetir. Lo volveré a cometer. Querré no hacerlo, pero lo volveré a cometer. Y es que cuando se comete un error, cualquier acción que yo cometa, que en principio no sé que está bien o que está mal, pero se graba en la mente y crea una costumbre, se arraiga y crea un automatismo. Y entonces, en cualquier momento determinado, ese automatismo va a salir y voy a cometer ese mismo error en otro momento determinado. Esto es muy fácil de ver y de comprender. ¿Qué sucede en los matrimonios? ¿Qué sucede en las personas que se relacionan con otras? Pues que llega un momento determinado que como esas personas han llegado a cometer o hemos llegado a cometer errores, han llegado a fijarse en la mente y entonces se vuelve a repetir otra vez con el problema que lleva consigo, daño. Evidentemente y aparentemente, también las cosas buenas, las acciones buenas que cometemos, también deberían de arraigarse en la mente y también crean sus automatismos. El problema que parece ser que cuando venimos a este mundo, parece ser por lo que nos explica la Biblia, porque cuando voy al capítulo 5 y nos lo explica la Biblia, y desde luego la ciencia está totalmente de acuerdo, es que no tiene más remedio que estarlo. Y además no puede explicarlo de otra manera. En el capítulo 5, en el versículo 12, se me dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por lo cual todos pecaron. Ya veis que la traducción que hago al final no es la misma que la que trae Reina Valera, por ejemplo, porque no es justificable esa traducción. Se justifica precisamente aquello que estoy diciendo. El hecho de que se ha transmitido el pecado de generación en generación en los ADNs ha creado una tendencia de tal manera que cuando la persona nace y cuando la persona se desarrolla, se va a ver todo este asunto. Y aquí dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte pasó a todos los hombres. Esto es una realidad constatable. Pero también se ha transmitido el pecado. ¿Qué pecado? En principio el pecado histórico. Ese pecado que se ha cometido desde el principio y que luego se ha ido acumulando con los pecados de todos los descendientes que han habido. Y entonces dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y así como el pecado se ha transmitido y la muerte se ha transmitido y la muerte ha sido para todos los hombres y ese pecado que ha transmitido, por lo cual, como consecuencia de ese pecado, todos han pecado o todos pecamos, por lo cual. Y entonces aquí Pablo, en el capítulo 7, nos está diciendo,
Insisto, en el versículo 7, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero claro, cuando quiero dejar de codiciar, me doy cuenta que no puedo. El pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Me incita el mandamiento, fijaros, por el recuerdo del pecado a pecar. Porque claro, el mandamiento me está diciendo que no haga eso y entonces me está recordando el pecado. Y como ese mandamiento no ha sido capaz de quitarme el pecado, entonces me incita por el recuerdo a pecar. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero claro, ¿qué saco yo que no conozca la ley? Porque, fijaros, volviendo al principio, cuando vivía sin ley, el problema que había es que sufría el daño, pero no sabía por qué venía el daño. Y eso crea problemas, ¿eh? Yo que soy una persona que a lo largo de toda mi vida me he visto obligado a tener que enfrentarme con diferentes problemas, soy una persona que me ha agradado saber, conocer por qué. ¿Por qué ahora tengo ese dolor de estómago? ¿Por qué ahora se me ha producido un dolor en la pierna izquierda? ¿Qué es lo que lo ha ocasionado? No siempre es la alimentación, ¿eh? Un conflicto puede crear un problema de dolor en una pierna. Y entonces, evidentemente, cuando llegas a conocer eso, pues dices, o una de dos, o evito el problema que me ocasiona el dolor en la pierna, o voy a tener que vivir toda mi vida con ese dolor en la pierna y además sin habérmelo resuelto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, versículo 9. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es lo que decíamos hace unos instantes. Me incita por el recuerdo. Y claro, cuando el pecado revive, la persona no se encuentra bien. Ya he vuelto a cometer el error. Ya he vuelto a decirle aquello que no tendría que haberle dicho. Que ya he comprobado que cuando le digo esto, me reacciona mal. Y al reaccionarme mal, yo también experimento algo mal. ¿Pero por qué lo habré hecho? ¿Por qué le habré dicho lo que ya sé que le perjudica? Aparte de las repercusiones que va a tener en mí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, versículo 10, a mí me resultó para muerte. A mí y a todos. Pero el problema no es el mandamiento. El problema es que, como no he resuelto el problema del pecado, están conviviendo tanto el mandamiento como el pecado. Y en esa convivencia es imposible que salga nada bueno mientras no resuelva esa dicotomía, esa dualidad de mi personalidad, de pecado o de mandamiento de Dios. Y es curioso, ¿eh? Tomemos buena nota, porque si no, esto no va a servir absolutamente de nada. Y digo que tomemos buena nota, porque cuando una persona se hace cristiana, le han dicho lo que no le tendrían de haber dicho, pero bueno,
lo dicen. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y todos los problemas se te resuelven. Pero ¿será posible? ¿Será posible que se llegue a decir esto? Es evidente que si realmente aceptas a Jesucristo con su manera de ser y de pensar, porque la salvación no viene simplemente por el hecho de que yo diga, lo acepto, creo. Todo eso está muy bien, pero demuestra la creencia. Ya, en ese instante. ¿Y cómo se demuestra? Aceptando a Jesucristo con su manera de ser y de pensar. Esto es lo que vale. Pero bueno, perdón, olvídense de esto último que acabo de decir, porque me estoy adelantando. Porque todavía Pablo quiere que nosotros agotemos todas las posibilidades que pueden existir entre la ley y el pecado. Y una vez que hayamos agotado todas las posibilidades que existen entre la ley y el pecado, entonces ya veremos la solución. Y entonces dice, porque el pecado, versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es decir, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, claro, como el mandamiento no lo ha destruido, el pecado insiste y la ley se enfrenta con ese pecado, se enfrenta en el sentido de que yo tengo esos dos aspectos, ahora he conocido la ley y entonces hace que, o sea, se evidencia que yo continúo teniendo el problema del pecado y que la ley no me lo quita y que al mismo tiempo no puedo cumplir la ley. Y decía, ojo, cuidado, porque las personas, cuando se hacen cristianas, piensan que ya el problema se ha resuelto. Bueno, lo piensan en un instante, porque en el segundo instante se dan cuenta que las cosas continúan igual. Igual que antes o peor. Porque depende. Claro, ya sé que estáis pensando. Pero si lo pensáis e intentáis buscar una solución, la cosa irá bien. Es decir, si pensáis y decís, bueno, pero entonces, ¿de qué sirve? No, es que no te sirve. Es que tú no has cambiado. Cuando llegas a conocer el Evangelio te propone unos principios de comportamiento y de conducta, pero esos principios de comportamiento y de conducta, uno se da cuenta que no los pone en práctica, no los puede poner en práctica. Y ahora ya no estamos hablando de la ley, ahora estamos hablando de principios del Evangelio. ¿Y entonces de qué me sirve? Me estoy adelantando. Insisto, aunque luego volveremos a ello. Pero primeramente, determinemos cuál es auténticamente la situación del ser humano, hombre o mujer, o masculino o femenino, cuando viene a este mundo. Fijaros, de manera, versículo 12, que la ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y ahora plantea la pregunta, en el versículo 13, ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo lo siguiente. Hay una cosa tan buena, tan santa, la ley, que no puede destruir el pecado.
En realidad, no puede porque no tiene la naturaleza para poderlo destruir. No tiene tampoco el que se le haya dado esa misión de poder destruir el pecado. Señala el pecado. Y ya es bastante. Sobre todo después, en una segunda etapa. Pero entonces, ahora, Pablo quiere mostrar que una cosa tan santa y tan buena como es la ley no puede destruir el pecado, con lo cual se me presenta el pecado pecaminosamente malo, maligno, y quiere que nosotros estemos apercibidos. El pecado con el que vienes ya por nacimiento, que ha creado una tendencia en ti a pecar, y que cuando cometiste el primer pecado ya lo volviste a cometer otra vez y creó un automatismo en tu mente de tal manera que has creado una ley automática de tal forma que no puedes evadirte de pecar, de hacer el mal, de hacerte daño y hacer daño al otro. Y esto tiene que quedar claro, porque si no queda claro no se avanzará en la vida cristiana. Y esa es la evidencia para muchos, de este mundo como cristianos. Y porque sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual. Mas yo soy, voy a hacerlo como interpretación, mas yo soy natural. Porque si digo carnal, las personas no entienden este concepto carnal, lo conocen como un aspecto peyorativo. Pero ser carnal es la forma natural con la que hemos venido a este mundo. Es la manera de ser normal que tiene este mundo, que no ha conocido a Dios o que no han conocido los principios del reino de Dios. Esa es la forma natural. El ser carnal. Dejarse llevar por su carne, es decir, por su intencionalidad. Y dice, sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, mas yo soy carnal. Y ahora dice algo Pablo, vendido al pecado. Sí, amigos y amigas, este es el gran problema y el gran dilema. Estamos vendidos al pecado. Y muy pocas personas lo han llegado a reconocer. Han pasado de muerte a vida simplemente teóricamente. Pero en la práctica no. Ya han pasado a lo mejor 40 años o 50 años y siguen en la misma situación. Vendido al pecado. Es decir, mi condición humana, independientemente de lo que yo pueda añadir o no añadir, mi condición humana es la de estar vendido al pecado. Es decir, no puedo hacer otra cosa que el pecado. Por descontado, cualquier ser humano normal, entre comillas lo de normal, pues me diría, hombre, el ser humano también hace cosas buenas. Pues sí. Pero aquí estamos contando con la conclusión final. Al final, la conclusión es que experimento el mal. Y experimento el mal porque el mal se ha acumulado. Y experimento el mal porque, desde el punto de vista hereditario, me lleva a hacer mal, a cometer el error, a estar en contra de mis propios intereses, vendido al pecado. Y fijaros lo que dice el versículo 15. ¿Por qué hago? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, esto es de cajón.
lo de que la ley es buena. Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta de lo siguiente, de estos pasos. Porque lo que hago no lo entiendo. Es decir, cualquier persona, e insisto en la expresión medianamente normal, se da cuenta de lo que le está perjudicando y lo que le está beneficiando. A no ser que haya llegado ya a una situación en la que el raciocinio y la reflexión no funciona para nada. Pero es evidente que cuando experimentamos el mal, experimentamos el daño, nosotros nos damos cuenta que es lo que nos lo ha producido. Y máxime ya conociendo la ley. Y entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Pues porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, la persona se ha dado cuenta que cuando se dirige de la manera que se dirige o cuando transmite un improperio al otro o a la otra, es consciente que eso provoca una reacción en el otro y en la otra. Provocación que después repercute en ti negativamente. Pero mientras tanto te estás gastando y el otro también se está gastando. Y se olvida de que ha llegado a ser cristiano y se olvida que esto es una repetición permanente y continua. Y alcanza en el 17, dice cosas que las tenemos que enmarcar de una manera lo más correctamente posible. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Esto es muy fuerte, ¿eh? Ahora, Pablo exculpa a ese que ha lanzado el improperio contra el otro o contra la otra, lo exculpa y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino algo que se ha apropiado de mi personalidad y que no soy capaz de controlarlo, el pecado que mora en mí. Versículo 17. Es decir, que ese pecado que mora en uno llega a transformar de tal manera la personalidad que aunque teóricamente se haya hecho cristiano, aunque teóricamente se haya hecho un ciudadano modelo, aunque sea un gran y buen trabajador o bueno, gran estudiante, para los asuntos que importan de la vida, de la existencia, de poder gozarte con tu propia vida, para eso no reconozco el bien que hay en mí, porque no mora el bien. De manera, versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi naturaleza natural, en mi carne, no mora el bien. Pero el querer hacer el bien está en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, la persona, una vez que conoce la ley de Dios, evidentemente conoce a Dios también, de alguna manera. Y se están dando cuenta cuando está haciendo el bien y cuando no está haciendo el bien. Y claro, lógicamente, él ha descubierto, atención a esto, porque estamos hablando de toda una vida, él ha descubierto que en ocasiones, habiéndose comportado, habiendo hecho ciertas cosas, le han repercutido positivamente y también han repercutido positivamente en el otro. Lo ha podido descubrir. Y entonces, claro,
quiero hacer eso. Quiero repetirlo. Querría que todo siempre fuera así. Pero no, no puedo. Yo sé que en mi versículo 18, esto es, en mi naturaleza, no mora el bien. O sea, en mi ser no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Porque ya lo he experimentado. Porque la ley me dice lo que está bien y lo que está mal. Y precisamente me he enamorado de la ley porque me ha hecho descubrir lo que está bien. Pero no el hacerlo. La ley no ayuda a hacer el bien. La ley le señala el camino bueno. Le dice, si lo cumples ya verás cómo te vas a encontrar bien, a gusto. Y de vez en cuando alguna vez lo ha experimentado y se da cuenta. Y entonces ha llegado a conocerlo, lo que está bien. Pero eso que he llegado a conocer, la mayoría de las veces no se repite. No lo hago. Porque, versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, versículo 19, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. El mal que no quiero. Qué barbaridad, ¿verdad? Que lo tengamos tan claro. Que sepamos las cosas. ¿Y cuánto cuesta haberlo podido poner en práctica? ¿Cuánto cuesta el poder tener una relación que me capacite, o sea, una relación con Dios que me capacite para poder hacer frente a todo este asunto? Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este esculpar que tiene Pablo, la verdad es que no serviría para muchas de las situaciones que se dan en este mundo. Lógicamente, el que la hace la paga. Esta es la realidad. Y efectivamente aquí Pablo no está diciendo de que el que la hace no la pague. Sí, el que la hace la paga. Pero nos está explicando que ese hacer mal no es porque realmente él quisiera hacerlo, porque la mente le está diciendo eso está mal, no lo hagas, pero se da cuenta que hay un automatismo que llega a trabajar de tal manera en su cerebro que no es capaz de podérselo quitar de encima y hace el mal que no querría hacer. Así que queriendo yo hacer el bien, versículo 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Claro, he llegado a conocer la ley de Dios que me dice todo lo contrario a lo que realmente yo he estado haciendo y que me ha proporcionado cosas malas eso que he estado haciendo. Y sufrimiento. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora viene el grito de angustia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, pero para que yo me pueda librar de este cuerpo de muerte,
yo tengo que reconocer primero mi condición primigenia, mi condición con la cual he venido a este mundo y que además he engordado esa condición desde un punto de vista negativo si no he tenido la oportunidad de encontrar urgentemente lo que me puede librar de este cuerpo de muerte. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta situación? Y ahora hay un anticipo, pero un anticipo que Pablo se da cuenta que quizás no lo tendría que haber dicho, porque las cosas continúan estando igual. Dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí se introduce un valor distinto al de la ley, pero todavía no lo explica en esos momentos. Habrá que seguir leyendo después en el capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y termina de la misma manera, versículo 25, que terminaba con el tema de la ley. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. He conocido la ley de Dios. He descubierto las bondades que tiene. He comprendido que esa ley me muestra lo que está bien y lo que está mal. Pero he descubierto que yo no puedo cumplir esa ley. Hasta aquí. Hasta lo que se nos está explicando. Y ahora introduce un elemento nuevo. Jesucristo. Y dice en el versículo 25, gracias doy a Dios, el Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Nos lo va a explicar después, pero ya podemos añadir algunas cosas. ¿Por qué doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Porque al conocer a Jesucristo, gracias al Dios Padre, que nos lo ofrece, he descubierto una manera de ser y de pensar de la que tengo que reflexionar para hacer la mía. Y ese será el valor. Porque tampoco saco nada con aceptar, entre comillas, a Jesucristo y no poner en práctica su manera de ser y de pensar, como tampoco he sacado nada, conociendo la ley, sí he sacado algo que me muestra el pecado, que eso ya es importante. Pero no sirve para eliminar el pecado. ¿Y Jesucristo va a servir? Ojo, cuidado, que aquí se nos presenta un elemento nuevo que Dios ha escogido especialmente para solucionar el problema del pecado. Porque cada cosa tiene su razón de ser. La ley no ha sido dada para solucionar el problema del pecado. La ley ha sido dada para protegerme de muchas cosas en el caso de que la cumpla. Ahora pues, versículo 1 del capítulo 8. Y, ojo, cuidado. Estudiemos estos pasajes desde el punto de vista real. No de las meras palabras. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Observen que aquí hay un cambio, un cambio grande, que realmente esa persona que se me ha estado explicando y se me ha estado diciendo que hago el mal que no quiero porque el mal está en mí, yo está en ley, que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado.
¿Qué pasa? ¿Que ahora ese cautiverio del pecado así, porque sí, se me va con Jesucristo? No, amigos, ni amigas. Jesucristo puede quitar esa ley del pecado. Pero, teniendo en cuenta lo que se me está diciendo aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Y cómo estar en Cristo Jesús? Aquí no se trata de acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y ya está todo resuelto, que no, estar en Cristo Jesús. Estar de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su manera de pensar. Y para eso tengo que leerme el Sermón del Monte, y para eso tengo que estudiarme la palabra de Dios, y para esto tengo que hablar con Dios y pedirle en el nombre de Jesucristo que me dé el poder suficiente y la sabiduría suficiente o necesaria para poder hacer frente a mis problemas personales. No se vence esta tendencia. Si no es aplicando la manera de ser y de pensar de Cristo Jesús. Así que los que están acostumbrados a mencionar demasiado a Jesucristo, en el sentido de que si el Cristo arriba, el Cristo abajo, el Cristo a la izquierda, el Cristo a la derecha, el Cristo en el centro, todo lo que queráis, pero serán palabras. Hay que tomarse en serio quién es Jesucristo. Hay que tomarse en serio por qué Jesucristo. Hay que tomarse en serio para qué Jesucristo. Hay que tomarse en serio cómo es efectivo Jesucristo. Muy en serio. Porque va nuestra vida en ello. Y ahora vivimos en tiempos y momentos en los que Dios quiere utilizarnos como protagonistas últimos de la historia. Ahora Dios quiere seleccionar a 144.000 de todos los lugares cristianos. Y tenemos que dar este mensaje no solamente a aquellos que están más cercanos a nosotros, sino también a otros cristianos. No con la finalidad de que dejen su organización o su iglesia para que se vengan a la nuestra, que no. Que no se trata de eso. Sino de tomarse en serio y de aplicarse de una forma real lo que significa estar en Jesucristo. Ahora, versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí se nos clarifica ya una situación total, completa. La ley te puede señalar el pecado, pero no te ayuda, no sirve para quitarte el pecado. Está claro. El aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal tampoco te sirve si realmente no llegas a estar en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es identificarte con su manera de pensar y su manera de ser. Y para identificarte con su manera de pensar y de ser es preciso profundizar en su ideología, en su evangelio, en el evangelio de Dios que ha dado a Jesucristo, para que se nos transmita a nosotros. Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que resucita ese Espíritu en mí? Es decir, ¿qué es lo que resucita a que yo
viva conforme a mi espíritu, al espíritu, y no conforme a la carne. La carne está representando mi forma de ser natural. Pero mi espíritu, si no lo cogen pronto, lo voy a tener que descolgar. Bien, ya está. Ya lo han cogido. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué forma la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Es que lo podríamos leer de otra manera? Porque la ley del Espíritu, basada en la vida de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero claro, es porque estoy empezando a comprender que debo de vivir conforme al Espíritu. Es porque la ley del Espíritu, ese otro automatismo que el Espíritu de Dios puede hacer en mi mente, aquí no está hablando del Espíritu Santo. No, aquí está hablando del Espíritu de Dios, de ese atributo constituyente de Dios. Y entonces, basado ese Espíritu en la acción de Dios, en la acción de Jesucristo, en la vida de Jesucristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo me ha librado? Porque esto tengo que explicarlo. Porque lo voy a tener que vivir o no vivir. No lo puedo dejar en el aire. Porque luego las cosas seguirán de la misma manera. Si no hago las aplicaciones oportunas. Y porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne. Es decir, Pablo quiere justificar a la ley el por qué realmente le era imposible vencer al pecado. Y era un asunto de naturaleza carnal, o sea, de la vida natural con la que había venido, de tendencia al mal, de automatismos que aunque la persona no quiera, los llega a cometer. Y entonces ahora dice, porque lo que era imposible para la ley, por esa situación del ser humano, Dios, enviando a su Hijo, Dios el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Es decir, Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo con un propósito concreto, y es hacer la aplicación de la salvación en nosotros. Y para eso, Jesucristo ha condenado el pecado en la carne. Y lo ha condenado porque lo primero que ha hecho Jesucristo es cumplir como ser humano lo que la ley dicta. El conseguir evitar el pecado por parte de Jesucristo, porque no lo tenía resuelto. Las tentaciones satánicas durante toda su vida van en esa dirección, hacerle sucumbir.
Y entonces, por cuanto no había conocido el pecado, pudo condenar el pecado. Pudo condenar el pecado porque él mismo lo estaba venciendo y por lo tanto podía demostrarse al mal y al mundo y al cosmos que él no había sucumbido, que él había cumplido lo que el Padre le había indicado. Y entonces, en otros lugares, nos muestra cómo el Padre escoge esta situación como prototipo, como ejemplo. Ahora todos aquellos que acepten a este hombre, este es el plan que propongo, porque claro, todos aquellos que han nacido con el primer Adán, todos han venido con toda la tendencia hacia el mal, pero ahora todos aquellos que acepten a este segundo hombre van a poder vivir de acuerdo a la manera de ser y de pensar que tiene Cristo Jesús, independientemente de una naturaleza incapacitada por el pecado y de una naturaleza con tendencia al pecado, independientemente de eso. Ahí es donde reside el poder. En alguien que, siendo ser humano, ha sido capaz de enfrentarse al pecado. Y entonces Dios tiene lo que realmente necesitaba. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Yo sigo siendo lo mismo? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Observen lo que viene a continuación. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ese Espíritu de Dios que está accionando sobre nuestra mente, que nosotros lo aceptamos, y mientras lo aceptamos, y mientras lo aceptemos, tenemos seguridad. Para que la justicia de la ley, versículo 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, versículo 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se nos está proponiendo una nueva existencia basada en el Espíritu de Dios. Es decir, basada en la manera de pensar y de ser que tiene Dios. Manera de pensar y de ser que tiene Dios el Padre, que ha logrado que el Hijo, Jesucristo, el hombre, pueda cumplir como prototipo de todos aquellos seres humanos que van a estar dispuestos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No conforme a la manera de ser y de pensar que la venida de a este mundo le propone. Es evidente. Observen bien, porque es importante. Es evidente que nuestras vidas tienen que pararse en el camino y empezar a reflexionar. ¿Qué es? O sea, ¿a dónde me ha llevado el no haber comprendido mi situación personal como es y el no haber comprendido el hacer una aplicación
en cuanto a una vivencia conforme al espíritu y no conforme a la carne. Y sí conforme a la carne. ¿Qué es lo que ha motivado todo esto? ¿O qué es lo que motivó todo esto? Y ahora se trata de reflexionar y de sentarse y de decir, bueno, ahora tengo que romper con todo. Y empezar de cero. Es duro. Cuando uno se ha acostumbrado, cuando el cristiano se ha acostumbrado, fijaros bien, cuando el cristiano se ha acostumbrado a pensar y a decir, bueno, esto lo puedo compaginar con mi cristianismo. Esto otro también lo puedo compaginar con mi cristianismo. Estas películas, sus contenidos, las puedo compaginar con mi cristianismo. Estas costumbres que he adquirido como consecuencia de una puesta en práctica de situaciones neutras, que no puedo definir bien si está bien o está mal, las puedo compaginar con mi cristianismo. Eso ya no vale. Eso ya no sirve. Y os puedo asegurar que cuando queréis poner en práctica lo que sí que sirve, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque nos hemos acostumbrado a todo esto. Y no es fácil ahora romper. Pero es necesario hacer la prueba. El que fuma tiene que romper con el cigarrillo. Y no es fácil romper con el cigarrillo una persona que ha estado acostumbrada a fumar y que ha adquirido el hábito. No es fácil dejar de reaccionar de la manera que reaccionamos como consecuencia de que nos hemos acostumbrado a cuáles son nuestros derechos y que por lo tanto no vamos a permitir que se nos pisotee ninguno de esos derechos. Y no se trata de permitir o no permitir, es que se trata de que te los van a pisotear. De una manera o de otra. Con COVID o sin COVID. Porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es evidente que tenemos que saber cuáles son esas cosas del Espíritu. Es evidente que tenemos que experimentar que el Espíritu es el que orienta y guía nuestra vida. Cuando antes he mencionado lo de los 144.000, que un día lo trataremos en todas estas temáticas, cuando lo he mencionado, el texto me dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ahora yo me planteo, me lo tengo que plantear cada vez. Esto, si lo hago, ¿me hace seguir al Cordero por donde quiera que va? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, atención, versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, pues ya me dirás. Porque por un lado me estás diciendo, por cuanto los designios, versículo 7 de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Y por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Luego entonces, para no ser enemistad para con Dios, tengo de alguna manera que sujetarme a la ley de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero fijaros lo que dice el 8, el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, es decir, no vivís no sujetándoos a la ley de Dios, sino según el Espíritu, sujetándoos a la ley de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, he adquirido el Espíritu de Cristo que Cristo lo ha adquirido del Espíritu de Dios, de la forma de pensar y de ser de Dios. No he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Lo dice el Evangelio de San Juan. Y si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel, observar bien, ¿cuál es el Espíritu que está actuando en mí, que estaba muerto? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hemos adquirido un nuevo Espíritu, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Jesucristo y lo resucitó. También puede resucitarnos a nosotros en nuestro trayecto de muerte natural o de muerte espiritual. Y nos puede resucitar. Bien, amigos. Me debéis 10 minutos, para la próxima. Bueno, pues tenemos que finalizar. Pero el tema de la semana que viene, alguien aquí he visto que ponía, ¡qué temazo! Bueno, lo he puesto con ese para, ¡qué temazo! Decía alguien por aquí. Pues bueno, pues el tema de la semana que viene todavía va a ser más temazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Que Dios os bendiga mucho. Cualquiera que no ha podido escucharlo entero, yo le animo a que hoy escuche la grabación. La grabación del vídeo. Bien. Pues tendremos que acabar con una oración. Me gustaría muchísimo el estar más tiempo con vosotros. Hoy nos hemos pasado 10 minutos en el tema, pero creo que ha merecido la pena, creo. Vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Señor, permite que estas palabras puedan introducirse en la mente, en el cerebro de cada uno de nosotros y que pueda ponerlas en práctica. No es fácil, pero hay que empezar.
Hay que empezar revolviendo absolutamente todo lo que somos. Aunque seamos cristianos, aunque seamos bautizados, da lo mismo. Pueden haber personas que, lógicamente, hayan podido entender y comprender esta temática antes de escuchar lo que hemos tratado hoy. Puede ser. Pero es imprescindible que podamos aplicarnos esto en nuestra vida auténtica. Puede ser que en muchas cosas hayan intentado aplicarlo. Ayúdanos, Señor, en todo. Y acompáñanos, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pido. Amén. Bien, solamente decirles a los que tenemos mañana la reunión en nuestro curso, a las 5 de la tarde en otro lugar, pues nada, que estén pendientes, y todos aquellos que estáis aquí y que queréis formar parte de este grupo. Bueno, es un grupo, es una reunión que yo hago especial los domingos donde trato temas especiales, muy centrados en el significado de la deidad y en las consecuencias que se derivan de conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y a Jesucristo al que has enviado, al solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. Bien, pues os animo que aquellos que queráis me podáis mandar un correo diciéndome me gustaría tener estar en esa reunión los domingos a las 5 de la tarde, hora española. O sea que para los que estáis en el otro hemisferio, para los que estáis en Estados Unidos y en América Central y Sudamérica, pues bueno, son de 9 a 7 horas. En ese paréntesis, 9 o 7 horas antes. Bien. Bueno, Julio, estás contento, ¿no? Colega. Bien. Ernesto, contento. Y bueno, que Dios os bendiga mucho. Irma, acuérdate que me acuerdo de ti, ¿eh? También aquí, ya antes he mencionado a algunas personas, no he mencionado a Irma, a Abelino, me alegro de verte, Miguel Almuni, David Borja, Jesús Escudero. Jesús Escudero se ha puesto muy tarde hoy, no ha podido escuchar todo. Muy bien, que Dios os bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado con una temática totalmente nueva, ya os la anunciaremos durante la semana. Y gracias por todo, por escucharme. Abelino ya sabe que no le he llamado por teléfono esta semana pasada, eso ya lo sabe, pero no me lo echo en cara, ¿os dais cuenta? No me dice absolutamente nada de eso. Bueno, que Dios os bendiga. Voy a finalizar el vídeo.